Bueno, José, bienvenida. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento que estés. Para mí es un placer porque algo que me pasa con vos es que me gusta que la gente te escuche, por lo menos en las veces que coincidimos, me gusta escucharte, pero también siento que sumas mucho valor para los que te escuchan, así que, bueno, gracias. Si querés, podemos empezar contando qué haces y por qué haces lo que haces. En el plano profesional, ¿no? Sí, sí. Siempre desde tu lugar humano. Gracias. Bueno, soy Josefina Shapira. Dirijo una agencia de investigación de mercado y estrategia que se llama Perspectivas Sociales. Es una empresa de origen familiar. Tiene 40 años en el mercado. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Tienen como muchísimas verticales para contestarlo. Primero, nací en esto. A los 10 años, yo tenía 10 años cuando se fundó la empresa. Estuvo muy vinculada a la vuelta a la democracia, a la necesidad de volver a oír, de volver a conectar, con la opinión pública. Empecé haciendo palote y ordenando encuestas numéricamente y casi que de película hice todo. Fui encuestadora, fui analista y fui creciendo. Eso es de derrotero, pero podría haber abandonado un montón de veces en el camino y entonces me gustaría contestarte por qué hago lo que hago desde un lugar más profundo. Ujú. Disfruto muchísimo mi trabajo. Creo que no podría formar parte de ese grupo de personas para las que el trabajo es una cuestión netamente instrumental. Yo la paso muy bien haciendo lo que hago. Me siento muy privilegiada de hacer lo que hago, me permite tomar un montón de decisiones, por ejemplo, con quién trabajo, y trabajar con personas con las que me divierto trabajando, con las que me enriquezco trabajando, con las que co-construimos valor, donde cada uno puede ir aportando desde su lugar cosas distintas. Fue una decisión estratégica ser multisectoriales, pero también hace muy divertido el trabajo, también hace que que todo el tiempo estés aprendiendo algo nuevo, que todo el tiempo te estés sorprendiendo, que todo el tiempo te lleguen interrogantes que no tenías necesariamente en el radar y que todo vaya siendo como por capas acumulativas, ¿no? Que todo a la vez te siga sirviendo, siga creciendo. Perfecto, para el que no escuchó nunca sobre esto, ¿qué hacen ustedes puntualmente en Perspectivas Sociales? Acompañamos a empresas a crecer, dicho de la manera más simple que podría explicarlo. Es eso. En el cómo, tratamos siempre de partir desde el consumidor, que puede ser consumidor, puede ser un paciente si lo que estudiamos en la industria de la salud, puede ser un ciudadano en opinión pública y política, digamos, va variando estudiantes, etcétera, digamos, de acuerdo a los roles. Siempre partimos de ese lugar que hoy está mucho más de moda y mucho más consensuado, que es esto de ser customer centric, Okay. pero que siempre ha sido un enfoque para nosotros. Y, digamos, creo que nuestra fortaleza siempre fue saber escuchar. Entonces, hace mucho sentido partir de la escucha. Nos gustan estos modelos en que todos ganan y estamos convencidos de que cuando nuestros clientes crecen porque escucharon mejor necesidades de sus clientes, hay una victoria para las dos partes, ¿sí? Hay un crecimiento, hay un disfrute, hay un montón de atributos positivos que se contagian y se retroalimentan entre nosotros y nuestros clientes, entre nuestros clientes y sus clientes. Nosotros somos casi siempre B2B. Okay. Entonces tenemos como ese cascadeo. Parece a propósito, pero no lo fue. En el episodio número 1 hablábamos de lo importante que era la escucha eh, del que tienen que tener las marcas con las personas, como en algún punto nada, el secreto para crecer, para mejorar y para atender un poco la demanda, ¿no? Y ahora, de repente, estoy con vos, que lo que haces es justamente ser un instrumento que escucha para las marcas. ¿Cuánto hoy se escuchan, ¿no? De verdad, porque quizás en mi experiencia por ahí son marcas que están más preparadas, que tienen, digamos, como otras cosas más resueltas,
pero digo, desde tu experiencia, ¿no? ¿Son muchas las marcas que lo hacen o siempre son las mismas porque conocen y saben de qué se trata? No, no, creo que todas escuchan. Después podemos discutir. No, no sé si es tanto la escucha como la interpretación donde puede estar habiendo más ruidos. Sí. Creo que la digitalización ha traído aparejada una creencia generalizada de que todos escuchamos, de que todos tenemos datos. Y fíjate, no creo que sea accidental que la frase se haya convertido en dato mata relato, Ok. ¿sí? Los relatos están más vinculados a la escucha. No, no adhiero a la idea del dato mata relato. Creo que complementan, que son más modos de relatos que tienen que entretejerse y encontrar. Nosotros valoramos mucho la contradicción, por ejemplo, encontrar dónde se producen las tensiones entre las distintas fuentes de escucha. Entonces, tratando de contestarte más asertivamente la pregunta, yo sí creo que todas las marcas creen que escuchan. Sí creo que en mayor o en menor medida eh, hay una búsqueda de escuchar, quizás no siempre con las herramientas, quizás no todas las marcas tengan las herramientas. Donde sí creo que hay un diferencial es en las marcas que eh, tienen un enfoque más variado en qué es lo que escuchan. Porque escuchar al consumidor puede significar cosas muy, muy distintas. Eh, Creo que nuestro diferencial es poner a conversar fuentes muy distintas. Y esto que te decía recién, amar la contradicción, abrazar la contradicción, entender que la verdadera materia prima, el verdadero insight para la accionabilidad posterior, para que se produzca efectivamente una oportunidad de negocio, que es lo que tratamos de tratar, eh, lo interesante, lo que vuelve único ese diálogo entre marca-consumidor es cuando la marca entiende las contradicciones que atraviesan los consumidores. Total. Y bueno, por ahí, un poco bajando la tierra, los mecanismos que utilizan, digamos, para esta escucha, ¿cuáles son? ¿Cómo los ordenan? ¿O cuáles son las herramientas, ¿no?, que utilizan? Bueno, hemos desarrollado un framework de trabajo que trate de articular datos, ¿no? Lo que empíricamente podemos eh, recuperar con el relato, que es lo que las personas nos decimos en primer lugar a nosotros mismos, ¿sí? Y después a los demás. Entonces combinamos dato, relato y cultura. La cultura es lo que nos condiciona, el marco de lo permitido y lo prohibido, del entorno en donde se significan socialmente las conductas. Entonces yo te decía que nosotros escuchamos a la gente. ¿Para qué la escuchamos? Para entender por qué la gente actúa como actúa. A partir de entender por qué la gente actúa como actúa, acompañamos a las empresas en encontrar oportunidades diferenciales de mercado para su posicionamiento. ¿Crees que hay algo que, que no encaja de ninguna manera, digamos, con esto que la gente dice que hace, pero en realidad hace otra cosa? En ninguna lógica de consumo, ¿no? Diría en absolutamente todas estamos atravesados por esa tensión. Y acá creo que hay que hacer una disquisición, una pequeña distinción, ¿sí? Primero, te lo dije recién, yo abrazo las contradicciones. ¿Por qué? Porque creo que por definición las personas somos contradictorias. Entonces, más bien, así como hay gente que se enoja frente a la contradicción, no me voy a acordar quién alguna vez en mi vida me dijo, siempre desconfía de lo muy prolijo. Ok. ¿Sí? Y es algo, no soy una persona desconfiada, en la vida real no me definiría por desconfiada, pero sí abro más los ojos cuando veo algo demasiado prolijito, demasiado bonito y demasiado ordenadito. Volviendo a tu pregunta entonces, creo que en absolutamente cualquier análisis estamos atravesados por tensiones y por contradicciones, que a veces el error está en neutralizarlas en vez de amplificarlas. Creo que ser contradictorios es parte de ser complejos, de tener psiquis complejas y ser sociedades complejas.
Entonces, sí creo que ahí es donde se producen los mayores baches de interpretación. Y te pongo un ejemplo. Acabamos de hacer, la semana pasada, un estudio sobre consumo en Córdoba. El 72% dice que cada vez analiza más hasta el agotamiento cómo consumir, ¿sí? 3 de cada 10 hogares dicen que llegan a fin de mes con muchísima dificultad o que no llegan si alguien no los ayuda. Es un escenario durísimo. El 73% dice que regularmente se da gustos. Y vos decís, ¿hay una contradicción? No, hay una complejidad. ¿Sí? Puedo estar volviendo los gustos más microscópicos, puedo estar reduciéndolos, puedo cambiarlos de escala, que se lo, pero como motivación, como estrategia, para entender por qué la gente actúa como actúa, yo tengo que entender que la gente está buscando placer, que no se ha salido de ese lugar y que por ahí está buscando los nuevos lugares o de nuevas maneras o en nuevas escalas, y eso abre para las marcas una enorme oportunidad. En esto de los relatos, de lo que yo me cuento es lo que valida a una marca a actuar de una determinada manera, ¿sí? Y muchas veces tengo la discusión, y pongo un ejemplo muy tonto, pero vos podés traquear mis consumos y decir, esta persona compra siempre verde. Y cuando me preguntas a mí, yo te digo que mi color favorito es el rojo y que todo lo que tengo es rojo. Entonces vas a decir, es una mentirosa, es una contradicción, es decir, en el instante en que vos dejes de expresar rojo, no te voy a comprar verde. ¿Entendés que hay una cuestión de habilitar que se desprende del relato que yo me hago a mí misma? Entonces, en esta búsqueda de placer, de micro momentos de placer, hay una oportunidad que las marcas lo escuchen y que no me sigan hablando, por ejemplo, de precio. Bueno, yo siempre digo que si bien se puede notar una crisis económica, yo creo que hay muchas crisis en una, ¿no? Creo que hay crisis marcaria, creo que hay crisis creativa, creo que hay crisis de autoconocimiento de las marcas, creo que hay una crisis de escucha. Durante muchos años, digamos, el margen ha sido el rey en la mayoría de las transacciones comerciales, digamos, y no le daban, hablando en primero, tanta bola, ¿no?, a la construcción de esa marca. Generalmente hablando de las pequeñas y medianas empresas, que al final hoy la marca termina siendo lo relevante, ¿no?, frente a un universo de propuesta de precio. O sea, ya hoy el precio no es un commodity, ¿no? Porque, o es un commodity, o sea, todos ofrecen precio, no es un diferencial que decir. Entonces, justamente la búsqueda de estos episodios, de este podcast, es mostrarle a la gente que hay un montón de alternativas que aún no encontró o no atravesó, digamos, para dar soluciones para su marca, ¿no? Muchas veces me encuentro con personas que ya hicimos de todo, ya no sabemos qué hacer. Y cuando empiezo a indagar, bueno, hicieron un estudio de mercado, por ejemplo, no. Ok, empecemos por ahí, ¿no? Para mí, siempre cuando los propongo a ustedes, siempre digo que para mí es trabajar con el diario del lunes, ¿no? Es como ese resultado que yo tengo me permite formar una estrategia que esté apuntada hacia una necesidad concreta, hacia una problemática que está latente y bueno, eso me parece que es como ejemplificar en algún punto lo que son como solución. Creo que pasan muchísimas cosas, ¿no? La primera cosa que creo que pasa es que estamos en un entorno de muchísima más incertidumbre. Y en los entornos de incertidumbre muchas veces la reacción natural es el conservadurismo, que suena hasta casi contraintuitivo, ¿no? Porque decís, che, todo cambió y yo voy a seguir haciendo lo mismo. Sí. Pero bueno, pero también no veo el horizonte, no veo con claridad, me paralizo, no innovo y parte de estas cosas, y creo que eso nos está pasando a todos, como individuos y como marcas, ¿sí? Bueno, ya hay una frase muy clara que dice que la única manera de llegar siempre al mismo destino es siempre haciendo lo mismo, ¿no? Creo también que
en Argentina particularmente tenemos tanto este filtro de la crisis económica como motor de explicación de todo, que por ejemplo este estudio creo que uno de los insights más potentes fue que en este momento estamos administrando tres escaseces. Suena fea la palabra escaseces, pero tres formas de escasez. La primera es económica, la primera es cuánta plata tengo en la billetera. Estamos en un contexto de contracción, sin ninguna, digamos, innegable, y nos sobran indicadores de eso. La segunda es de agotamiento mental. La gente en los grupos con investigación cualitativa habla, dice, hacer los compras se convirtió en otro trabajo. Pero ya no solo tengo que trabajar muchas más horas o en 2 empleos o lo que fuera para lograr llegar a fin de mes, sino que además otras tareas requieren un desgaste físico e intelectual tan alto como el trabajo, esto de comparar, entender las promociones, entender las presentaciones de los productos, saber cuándo una marca cumple una promesa de valor y cuándo ya la dejó de cumplir y se convirtió en esto de transaccional cortoplacista, etcétera, produce muchísima fatiga mental. Y las personas, cuando estamos tensionadas, fatigadas y demás, consumimos menos, con lo cual agravamos, ¿sí? Es un círculo vicioso, agravamos una condición de escasez económica con una condición de escasez mental. Y la otra es la que te decía recién, tenemos más escasez de placer. Entonces hay también una búsqueda de ese placer, de cómo hay mayor esfuerzo para lograr meter. Así que si abra un lugarcito el placer, ¿sí? Entonces creo que para las marcas la inercia es un mal camino. Creo que hay una densidad analítica que debe hacerse, que no se debe confundir la prueba de un producto, que normalmente sí está impulsada por una cuestión de precio, con la fidelización, con la lealtad. Es, nada, puedo haberte probado y no te elijo. Entonces, en estos contextos de incertidumbre, de estrés, de cansancio, creo que un gran ejercicio para las marcas, o creo que las marcas ganadoras, son las marcas que nos facilitan la vida. Y facilitarnos la vida suena muy grande y puede ser muy chiquito. El otro día hacíamos, hace un tiempo ya, observación etnográfica en un supermercado. Y después les hacemos entrevistas y fue muy divertido. Uno de los ejercicios eran hombres comprando papel higiénico. Y al final del día es, che, no puede ser difícil comprar papel higiénico. Están siendo difíciles otras cosas. No puede ser difícil comprar papel higiénico. No tengo que sacar la calculadora para multiplicar rollo simple, rollo doble, más blanco, más oscuro, cuántos metros tiene cada rollo, si el papel higiénico. Entonces, ¿quién gana? La que me lo hace fácil. En otras industrias menos terrenal que el ejemplo del papel higiénico, hay una cuestión del rendimiento, ¿sí? El rendimiento es una palabra muy asociada al ticket de supermercado. Y hoy es una palabra que sale en moda, ¿sí? ¿Cuánto me rinde? Antes se llamaba versatilidad, no es que siempre que hicimos una pilcha que me sirviera una sola vez, ¿no? Pero bueno, esa es la tensión que estamos atravesando. Hacérmelo fácil es, por sobre todas las cosas, no producirme un estrés adicional. Y casi que la pregunta que toda marca debe pasar, que toda instancia de consumo, en realidad no toda marca debe superar, es: ¿me voy a arrepentir o no me voy a arrepentir? Ayúdame a que te compre con la certeza de que no me voy a arrepentir, que va a ser lo que esperaba que sea, que no lo voy a encontrar más barato mañana porque empezó el ciber no sé qué, que en vez de durar un día dura una semana, que no lo voy a encontrar más barato en otro lado y que no se me va a romper, deteriorar o lo que fuera antes de tiempo, que me va a dar el placer que espero que me dé. Total, en algún punto siento que es, bueno, trascender la transacción, ¿no? Por ahí muchas veces se piensa en esto de, bueno, quiero que me compren. Y quizás la pregunta o el objetivo debería ser, quiero que me vuelvan a comprar. Entonces, cuando eso sucede, en algún punto te preocupas más, ¿por qué pasa una vez que te probaron? ¿Cómo hago que vuelvas?
qué experiencias te estoy brindando, ¿no? Entonces, mi objetivo es tu próxima compra, esto suena como un eslogan, me parece que puede ser un disparador para que desde adentro se trabaje de manera más profunda en el mapeo de esa experiencia de compra. Yo sé que vos y yo somos mucho más románticos que la media, no románticos amorosamente, pero románticos Yo por lo menos soy de Cáncer. idea marcaria. Creo que sí, es que me vuelvo a comprar, pero creo que también hay algo del permiso de meterme en tu vida, ¿no? Quiero ser parte de tu vida. Ya sabemos desde hace mucho tiempo cuál es el rol que ocupa el consumo en la identidad, ¿no? Perdón, Podemos... ¿las marcas lo saben? Independientemente que lo sepas vos o lo sepamos nosotros. La teoría sociológica lo tiene muy claro, que consumimos para ser. Y podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, y nos puede gustar o puede parecernos chato, superfluo, frívolo, lo que vos quieras. Pero construimos parte de nuestra identidad consumiendo, ¿sí? Entonces hey, te estoy metiendo en mi vida. No sea solo transaccional, digamos. Es acompañar, vuelvo a esto del placer y de un momento en el que hay más conciencia de esa búsqueda. El otro día lo charlábamos con alguien, no me acuerdo qué era. Compro un paquete de papas fritas, que no es una necesidad básica. Está clarísimo que en el súper tuve que hacer un mini pensamiento de, che, gasto en esto, no gasto en esto, en la escasez que hay y demás. Y lo que me imagino es que después me siento en mi casa con mis hijos a ver una peli, comiendo las papas fritas, y la situación que me contaban era esto de abrir la bolsa, y no era una bolsa de papas fritas, era una bolsa de aire. Una frustración. Una frustración. Mis hijos se terminaron peleando por las papas fritas porque había poca. Es eso lo que creo que las marcas tienen que entender. Te estás metiendo en mi vida, estás teniendo un rol en mi vida. Cuando lo entendés, me interpelas, me acompañas, me facilitas la vida, ay, vamos para adelante con un nivel de fidelidad y lealtad altísimo. Si no, no. Y acá lo que sí creo que es importante entender para llevarlo más al plano del negocio, para que esto no quede como tan romántico como dije al principio, es que adquirir un cliente nuevo es muchísimo más caro que fidelizar un cliente. Es mucho más caro. Entonces invertir mejor. Total. ¿Qué crees que es hoy lo que más les cuesta escuchar a las marcas, las empresas, de los estudios? De los resultados, en realidad. De las encuestas. Pero de verdad no lo he pensado nunca, Juan, así que voy a pensarlo tratando de contestarte. A ver, creo que en general lo que más nos cuesta oír a todas las personas, y las marcas las vamos a personalizar, y a las empresas las vamos a individualizar, es eso que no está alineado con lo que yo creía que me ibas a decir, ¿sí? Que puede ser bueno o malo. Creo que el primer quiebre es esto de... Bueno, vos viste, a nuestro cerebro le produce mucho placer ratificar nuestras creencias, ¿no? Ver plasmadas cosas que retroalimentan que teníamos razón. Que se genera todas las endorfinas y todo lo demás vinculado al placer. Entonces creo que cuando la frase es no, eso cuesta. Cuando encontramos un consumidor más cínico, creo que eso cuesta mucho. Cuando vemos que nuestra marca está erosionada, te voy a poner un ejemplo de un estudio muy viejo, pero para mí me fue muy, muy claro. Era un estudio de no clientes de una marca de retailer, de supermercado. Y bueno, todos eran no clientes, todos hablaban mal de esta marca. Y de repente les mostramos uno de los folletos de ofertas. Y la verdad es que tenía una propuesta muy competitiva y muy atractiva. Y entonces la gente iba desconfiando todo el tiempo, iba poniendo en duda, pero esto es verdad, y esto es un folleto que existe, y en serio este es el precio, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una cadena nacional. Había una letrita de este tamaño, abajo de todo, que decía folleto válido para la provincia de no sé cuál. Tenía 3 productos adaptados a la otra provincia, pero el folleto en general era el mismo. No hubo manera en el grupo Foco de dar vuelta esa situación, de decirles, no, mira,
entremos a la web y mirad que está colgado para... Me acuerdo dónde estábamos haciendo el estudio, ¿sí? Eso tiene que ver con parte de lo que os preguntabas antes de la construcción de marca. Lo que pasa es que yo ya no confío en vos. Entonces no se trata de que me hagas la oferta que sí me tensa, ¿sí? Sí la miro y digo, wow, si esto fuera cierto me estoy perdiendo algo muy valioso, ¿no? Si de verdad venden este producto a este precio, yo lo estoy comprando mucho peor y para mí sería una gran oportunidad ir y comprarlo. Pero no te creo. No te creo que tengas en stock, no te creo que los precios sean verdaderos, no te creo que no sea engañosa la publicidad, ¿sí? Entonces sí, la reputación de marca, cuando uno habla de estas cosas, es decir, che, la reputación de marca no está en el estadio para que la comunicación logre el impacto que tiene que lograr, duele. Total. Estoy cerrando con esta pregunta en todos los episodios porque me interesa ver tu mirada. Y es, ¿qué pensás sobre la inteligencia artificial? La amo fuerte. La amo muy, muy fuerte. Sé que está mal, pero la amo fuerte. O sea, sí, con la honestidad absoluta, la amo, me divierto, me mejora, me interpela mucho, pienso muchísimo en el tema. Creo que lo mejor que leí de esto fue esto es externalizar el cerebro. Desmistifico que nos convirtamos en vagos. Trabajo mucho más y mucho mejor y llego a muchos mejores lugares gracias a pimponear, a ir de vuelta a la iteración. Hay un ejercicio divertido, bien personal. Hay un ejercicio muy divertido que se llaman Roast Session y Toast Session. Son chistes, es algo que vos le pedías a la inteligencia artificial que en función de todo lo que conoces sobre vos, te dé una devolución. La Roast Session es que te ponga el fuego, ¿no? Claro. Que te queme vivo. La Toast Session es que te alabe. Y es dicho en tono de chiste, pero las cosas que plantea son reales. Y una vez me dijo que tengo la capacidad de cansar a una inteligencia artificial, lo que es un montón. Ahora, fuera de este amor, creo que necesitamos reglamentar cosas, que necesitamos no ser ingenuos sobre cosas, que necesitamos entender que la inteligencia artificial, viste que siempre tiene un cartel de se puede equivocar. La inteligencia artificial se puede equivocar porque aprende de nosotros, que no somos perfectos, que nos equivocamos un montón de veces y creo que tiene el enorme, gigantesco peligro de amplificar todos nuestros egos. Como feminista, siempre le pido todo en femenino y es muy gracioso las diferencias que se producen, ¿no? Yo como ingeniera en cómo, aparte, ¿viste? Cuando prompteas, que le das roles, trato de ponerlo siempre en femenino, pero evidentemente las devoluciones Todavía no sabe que al otro lado hay una mujer. Bueno, o sigue, mira, se puso de moda a fin de año algo que le decías que te graficara, que hiciera una foto sobre vos. Y yo formo parte de un colectivo de mujeres en publicidad y afines, Sí. afines. Y era impresionante. Todo era rosa. Todas pedimos esto y a todas no hay color que me interpele menos que el rosa a mí. Pero todas éramos rosas y qué sé yo, cuando le pedí. Primero todos fuimos varones, inicialmente. Después le dijimos, ¿por qué me representas como un hombre si soy mujer? Lo puso a todas las que se dedicaban más a cuentas y a todo eso le hacía florcitas y demás. Y a todas las que se dedicaban a estrategia les ponía trajes de hombre. ¿Entendés lo que digo? Entonces sí creo que hay que regularlo. Creo que el mundo ha cambiado. Creo que siempre nos hemos resistido al cambio, que es un atributo propio de la humanidad. Igual creo que es un cambio a una velocidad y con un nivel de riesgo que necesita que reflexionemos muy críticamente todo el tiempo. Y además eso, todo el tiempo, porque cambia a una velocidad que es todos los días deberíamos estar pensando qué es lo que está pasando. Me encanta. Bueno, gracias. Me encantó tenerte. Fue una charla muy enriquecedora que seguramente va a servir, así que bueno, gracias por estar. Gracias siempre por invitarme, siempre me divierto mucho charlando. Espero que la gente que lo vea se divierta y nos cuente qué piensa.
Bueno, gracias, José.